Sean bienvenidos a este encuentro académico que estamos transmitiendo para los estudiantes del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, que cursan en este momento la asignatura de Sociología General. Ya califiqué todos los trabajos de su primer examen parcial. Ya están calificados, ya les envié sus notas. El día de hoy vamos a tratar de hacer una síntesis muy apretada de la propuesta teórica del fundador del carácter científico de la sociología y del análisis social de los procesos sociales. Hablo de Carlos Marx, economista, filósofo alemán del siglo XIX. Vamos a trabajar el pensamiento de Marx en las próximas 3 o 4 sesiones de clase con ustedes. Quiero decirles que es materialmente imposible trabajar en tan poco tiempo la riqueza del pensamiento de Marx, ¿sí?, referido a los fenómenos sociales. Es imposible, pero hemos tratado de hacer, una síntesis de los aspectos que hemos considerado fundamentales. Pero vamos a trabajar el pensamiento de Marx en las próximas 3 o 4 sesiones, luego de las cuales vendría su segundo examen parcial. Lo tercero que yo quiero decirles es que aquellos compañeros estudiantes esforzados, honestos, ¿sí?, que por diferentes motivos reprobaron su examen parcial primero, que no lo den por perdido, es decir, vamos a buscar la manera de recuperarlos. Recuerden ustedes que al principio de estas clases yo les hablé de que deberíamos constituir un equipo de trabajo entre ustedes y yo. Si ustedes fracasan, es mi fracaso también. Su profesor se sentirá fracasado también con cada estudiante reprobado. Pero es necesario que ustedes den de sí todo lo que sea posible para lograr un mejor aprovechamiento del curso. Sobre esa base es lo que yo les estoy diciendo. Empiezo con la cuestión del pensamiento de Marx, ¿sí? La propuesta teórica de Marx tiene 2 componentes fundamentales. Marx desarrolla lo que sería una ciencia de la historia y al mismo tiempo una teoría de la revolución. Son 2 aspectos de la misma propuesta teórica. Hay una correlación entre lectura científica de la historia o de la realidad histórica y una propuesta revolucionaria alrededor del cambio social, pero no cualquier tipo de cambio social, sino que se trata de un cambio social revolucionario que niega definitivamente las negatividades de la lógica del capital. Cuando hablamos de ciencia de la historia, hay que entender por historia no la realidad que ya ha acaecido, que ya pasó. La historia se refiere a la realidad que se califica como praxis. Realidad histórica es el producto de la praxis y la praxis misma de los sujetos para realizar ese tipo de realidad, ¿sí?, que es como el resultado de la praxis humana. Entonces entendemos como praxis la articulación dialéctica entre teoría y acción. Al hablar de la intervención de la razón, ¿sí?, no nos referimos a la razón individual, sino que nos referimos a la razón trascendental. Me ven vestido de esta forma, en paréntesis, porque llueve mucho a esta hora en mi ciudad. A las características fundamentales de toda razón posible, a eso nos referimos. En ese sentido, es ciencia de la historia.
valdría decir, o mejor dicho, ciencia de la praxis. Es decir, la propuesta teórica de Marx es ciencia de la historia, entendida la historia como praxis, y teoría de la revolución, o sea, teoría del carácter revolucionario del cambio social. Historia, no, como acabo de decir, historia no debe ser entendida como la configuración del pasado, sino como aquella realidad que es producto de la práctica humana. Y la teoría de la revolución es el planteamiento específico, en términos de Marx, de la característica fundamental del cambio social que se cualifica como cambio revolucionario, lo cual implica advertir que no cualquier cambio social es de por sí cambio revolucionario. Viendo la teoría marxista como ciencia de la historia, hay que decir que lo que le da cientificidad a la propuesta teórica de Marx es la intervención del método científico. Pero en este caso, lo propio de Marx no es tanto la utilización de la dialéctica como método, porque la dialéctica como método, como característica del movimiento de la realidad, ya había sido aplicado por otros pensadores, solo que eran pensadores de naturaleza idealista. Lo propio de Marx es la implementación de la dialéctica materialista, como método, o sea, no como filosofía, no como concepción de la realidad, sino como método de investigación. Y la dialéctica lo que hace es poner en la evidencia el modo de ser y existir de la realidad social y plantear también, ¿sí?, el sistema de posibilidades y el deber ser de la realidad actual, es decir, el sistema capitalista. Por eso afirma Marx que la lucha de clases en el capitalismo conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Ese es el deber ser tanto de la funcionalidad del capitalismo como sistema, pero también de la praxis revolucionaria de la clase trabajadora con conciencia de clase. No de la clase trabajadora sin conciencia de clase, de la clase trabajadora alienada, no. De la praxis desarrollada por la clase trabajadora con conciencia de clase. En el planteamiento estrictamente de Marx, ¿sí?, no toda realidad es dialéctica, sino única y exclusivamente aquel tipo de realidad que es producto de la praxis, es decir, la realidad social e histórica. ¿Sí? La idea de que la realidad es dialéctica, es decir, toda realidad existente, realidad social y realidad natural, no es un planteamiento de Marx. Ese es un planteamiento de Federico Engels, uno de los colaboradores teóricos de Marx, pero que en ese punto se apartó de su maestro. ¿Sí? Para Marx, la realidad natural no es necesariamente dialéctica. Marx siempre habló del carácter dialéctico, ¿sí?, de la realidad histórico-social, de la realidad que es producto de la praxis, que implica necesariamente la intervención de la razón. ¿Sí? Marx pensaba que la realidad no es forzosamente dialéctica, que de todas maneras hay que siempre investigar, ¿sí?, las condiciones de posibilidad del carácter dialéctico de la realidad. Para Marx, quiero dejarlo como muy claro, y en esto que yo voy a decir, que se dice fácil, pero que ha generado grandes discusiones teóricas, es algo muy del corazón del marxismo. Para Marx, estrictamente del pensamiento suyo, ¿sí?, solo la realidad que es producto de la praxis
es dialéctica. La realidad natural no necesariamente. La realidad natural puede ser dinámica, pero no necesariamente dialéctica. El carácter universalmente dialéctico de toda realidad natural y social no es propia del pensamiento de Marx, es propia del pensamiento de Federico Engels, ¿sí? Pero no de Marx. Solamente con la intervención de la praxis, la realidad es y existe como realidad dialéctica para Marx. Algunas leyes fundamentales de la dialéctica. La primera ley fundamental de la dialéctica es la ley de la unidad y la lucha de contrarios. Esa es la primera ley, ¿sí? La segunda ley es la ley de la negación de la negación. Y la tercera ley es la ley del paso de la cantidad a la calidad y viceversa. Vamos a examinar esas tres leyes detenidamente. La unidad y lucha de contrarios, lo cual significa que la realidad es una, ¿sí? Hay un carácter unitario en la realidad. Hay una dimensión de unitariedad, por la cual la realidad se mantiene estructurada y tiene orden. La realidad no es caos, la realidad es unitaria y ordenada. Hay una dimensión de unitariedad, ¿sí?, en el orden de lo real, por lo cual se mantiene siempre siendo unitaria y ordenada. No, como dije, no es producto del azar, ¿sí? La unidad que hay en la realidad no implica una clausura absoluta de la contradicción. Al contrario, ¿sí? La unidad de la realidad solamente se mantiene si existen elementos de contradictoriedad. O sea, la unidad se fundamenta en la contradictoriedad que hay en la realidad. Sí, pero en la realidad social, porque Marx habla de la realidad social. La identidad propia y la forma de existencia de cada uno de los elementos diferentes que forman una totalidad social estructurada solo son lo que son porque necesitan la existencia de los otros elementos, ¿sí?, y de la totalidad. Por tanto, no se trata de una contradicción absoluta y aniquilamiento de todo lo otro. Es más bien una contradicción inclusiva y necesitante. La contradicción a la cual se refiere Marx no implica el aniquilamiento de los otros elementos de la contradicción, sino que se trata de una contradicción inclusiva y necesitante de la presencia de aquellos elementos que generan la contradictoriedad con lo existente, con lo que hay. El que la realidad solamente se mantiene si existen elementos de contradictoriedad, podemos analizarlo si consideramos la estructura de la lógica del capital. ¿Sí? Básicamente la estructura de la lógica del capital, ya lo hemos visto, ¿sí?, que el proceso de producción capitalista empieza con la posesión por parte del capitalista de dinero. Por tanto, la presencia del dinero es uno de los elementos que hace posible la producción capitalista de riqueza. Empezamos con la posesión de dinero. Con este dinero, el burgués compra lo que necesita para desarrollar, para crear su empresa. Y entonces empezamos en este proceso con un proceso de compra. Pero esta compra es una compra muy específica para poner, digamos, mi empresa. ¿Qué necesito comprar para poner mi empresa? Necesito comprar dos tipos de cosas, dos tipos de mercancías que se venden en el mercado laboral. El primer tipo de cosas que yo compro con el dinero, cosas que ya dije que son mercancías, es los medios de producción.
¿Y qué es un medio de producción? Un medio de producción es todo aquello que me sirve para producir. Pero hablo de cosas materiales, de objetos de la praxis. Maquinaria, herramienta, tecnología, agua, luz, local, etcétera, etcétera. Son los medios materiales para desarrollar mi empresa. Pongamos por caso una empresa de producción de zapatos. Ahí incluye materia prima, etcétera, etcétera. Todo aquello que es medio de producción, que es cosa. Y como cosa es necesariamente producto de una praxis anterior. Ese es el primer tipo de cosas que compro con el dinero inicial. Luego compro un segundo tipo de mercancías, porque se compra y se vende en el mercado laboral y es mercancía, es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo asalariada que yo la contrato por un salario para que intervenga en mi proceso productivo. Pero no olviden esto, esa fuerza de trabajo es mercancía, porque se compra y se vende por un salario en el mercado laboral. Y este punto sencillo es muy importante para identificar el carácter capitalista de la producción de mercancías. Porque en el pasado, en los modos de producción anteriores, como por ejemplo en el modo de producción esclavista, igualmente ya había mercado, ya había dinero, ya había producción de mercancías a través de la fuerza de trabajo esclava. Lo propio del proceso de producción de mercancías del capitalismo es que la fuerza de trabajo, el trabajador entra en el proceso productivo a través de la contratación salarial. El concepto, la categoría de salario es muy importante. Entonces, con el dinero inicial, compro dos tipos de mercancías muy específicas que son los medios de producción y la fuerza de trabajo, ¿sí?, que yo contrato y compro en el mercado laboral por un salario. Y entonces se correlacionan dialécticamente, se correlacionan tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo en un proceso productivo, ¿sí? Se organizan de tal manera y ahí está el campo específico del administrador de empresas, de cómo administrar, de cómo correlacionar lógicamente los medios de producción y la fuerza de trabajo que entra en el proceso productivo. Entonces, se correlacionan los medios de producción con la fuerza de trabajo en un proceso productivo para producir mercancías. ¿Qué es una mercancía? Una mercancía es producto del trabajo humano destinado a la circulación de capital. ¿Y cuáles son los elementos de la circulación de capital? Es la lógica del mercado, es compra y venta. Venta, compra, compra, venta. Esa es la circulación de capital. Entonces, en el proceso productivo se producen mercancías, por ejemplo, zapatos, para venderlos. Y esos zapatos producidos se venden por un valor. El valor potencial que está en el zapato, en el par de zapatos producidos, se expresa, se hace real en el momento de la venta. Por tanto, el dinero, cuando yo vendo mis zapatos, vendo el zapato, me dan dinero por el zapato y ese dinero expresa el valor de la mercancía producida. Por tanto, una de las múltiples funciones del dinero es ser expresión monetaria del valor de la mercancía. Y de antemano quiero decir cuál es la esencia del valor de la mercancía. La esencia del valor de una mercancía, la cual mercancía es producto del trabajo humano destinado a la venta,
o a la circulación de capital, el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir dicha mercancía. Voy a dar un paso atrás. Voy a un poco repetir lo que dije, pero a lo mejor de otra forma. Hay un momento inicial de compra, es decir, de circulación de capital. Luego, esta mercancía consiste en medios de producción, ¿sí? Lo que yo compro para producir mi empresa, es decir, trabajo objetivado. Un medio de producción como una máquina es trabajo objetivado, trabajo materializado, ¿sí? Entonces, los medios de producción son eso, son materializaciones de la praxis, ¿sí? Una tecnología, una herramienta, una máquina, pues es eso, materialización de la praxis, de una praxis anterior. La fuerza de trabajo es trabajo vivo concreto, ¿sí? Y trabajo vivo concreto se refiere a las diferentes formas específicas que cobra el trabajo. No es lo mismo el trabajo que hace un albañil que el que hace un carpintero. Los trabajos concretos, este concepto es muy importante, porque el concepto de trabajo concreto se va a diferenciar del concepto de trabajo abstracto. Hay trabajo concreto y trabajo abstracto. Ahora lo explico. Los trabajos concretos se diferencian por la forma específica que reviste su trabajo, ¿sí? La forma específica de realización de ese trabajo realizado. Por eso digo, no es lo mismo el trabajo del albañil que el trabajo del carpintero, que el trabajo del fontanero, etcétera, etcétera. Los trabajos concretos se diferencian por la forma específica que reviste su trabajo. Pero todo es trabajo en el sentido de que todo trabajo es reducible a una expresión común, que es gasto de energía humana en general. Al final, más allá del carácter concreto del trabajo, hay algo que los unifica. Y eso que unifica los trabajos concretos es que todos los trabajos concretos, ¿sí? muy allá, ¿verdad?, de su diferencia específica, cómo se manifiestan, todos los trabajos son, en esencia, gasto de energía humana. Y ese trabajo que es, en general, gasto de energía humana, energía material e intelectual, gasto de energía humana, ese es el concepto de trabajo abstracto. Hay diferencia entre trabajo abstracto y trabajo concreto. El trabajo concreto es la forma específica de cómo se gasta esa energía humana, y el trabajo abstracto consiste en que cualquier forma de trabajo es gasto de energía humana. Y por eso, la esencia del valor de una mercancía es el tiempo socialmente necesario de trabajo abstracto utilizado en la producción de dicha mercancía. Hay una interacción dialéctica entre los medios de producción y la fuerza de trabajo. Para entender el carácter dialéctico de la contradicción, de la contradicción que hay entre los medios de producción y la fuerza de trabajo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: que ambos elementos de la lógica del capital, tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo, solo son lo que son en el contexto de la realidad total de la lógica del capital, es decir, que solo adquieren sentido si se los considera, si se los analiza como elementos de una totalidad mayor. Y esa totalidad mayor es el proceso productivo capitalista globalmente considerado. Sencillo. Los medios de producción son diferentes a la fuerza de trabajo.
Los medios de producción son trabajo objetivado, son materializaciones de un trabajo anterior, por tanto son expresión material del trabajo. Esos son los medios de producción. La fuerza de trabajo es Juan, es trabajo vivo. Esa es la fuerza de trabajo. Son diferentes, pero cada uno de ellos es lo que es. Lo que estoy diciendo es que lo que cada uno de ellos son solamente se realiza, solamente se manifiesta si los consideramos como elementos de una totalidad mayor. ¿Y cuál es esa totalidad mayor? Es el proceso productivo capitalista. Los medios de producción y la fuerza de trabajo son partes, elementos integrantes de ese proceso productivo. Y ahí, en ese proceso productivo, es donde tanto la fuerza de trabajo como los medios de producción realizan verdaderamente lo que son. ¿Sí? No solamente lo que son, sino también su razón de ser, su por qué son y para qué son. Cada uno de los elementos, los medios de producción y la fuerza de trabajo, solo revelan lo que es en la presencia del otro. Así, los medios de producción solo tienen sentido en la interacción con la fuerza de trabajo, ¿sí?, que interactúa con ellos en el contexto del proceso productivo capitalista de mercancías. Fuera de ese proceso, tanto la fuerza de trabajo como los medios de producción solo serían realidades potenciales. Solo serían realidades potenciales porque no estarían realizando su esencia. Es decir, no es lo mismo la cuma que está colgada allá en la ferretería. Es una cuma, pero allá está colgada en la ferretería con un rótulo de vale $5, que la cuma que está en la mano del trabajador asalariado campesino que está trabajando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la cuma que está colgada en la ferretería tiene un ser potencial, que puede ser, pero que todavía no es. La mano en la cuma de Juan que me está chapeando el terreno para sembrar frijoles, esa cuma ya está realizando en acto el para qué es. Es como para tratar de explicarme. Usted en este momento es un contador o un administrador de empresas en términos potenciales, con la posibilidad de llegar a ser, pero aún esa potencialidad no está en acto, no está realizada. Usted va a ser contador público o administrador de empresas en el momento que esté en el ejercicio de su profesión. Media vez usted ya se haya graduado. Una cosa es el ser en potencia y otra cosa es el ser en acto. Estas categorías son categorías aristotélicas, fíjense, de la filosofía de Aristóteles, pero que Marx las utiliza para analizar el proceso productivo. ¿Te das cuenta? Los medios de producción y la fuerza de trabajo son distintos. Lo uno no es lo otro, pero solo se les puede entender plenamente en la interacción de ambos en el contexto de la totalidad del proceso productivo de mercancías. Ello significa que ambos elementos, es decir, las fuerzas productivas y los medios de producción, aunque son diferentes, no se aniquilan mutuamente. No hay un proceso de contradicción aniquilante, sino que hay un proceso de contradicción necesitante. El uno es lo que es en la presencia del otro. Sin la presencia del otro, no manifiesta su ser fundamental y real. Ello significa que ambos elementos, aunque diferentes, no se aniquilan mutuamente, aunque en forma de tendencia del capitalismo,
muy importante de considerar, aunque en forma de la tendencia del capitalismo, el perfeccionamiento de los medios de producción por la vía de la intervención de la ciencia en los procesos productivos para crear nueva tecnología, nuevas herramientas, nuevas maquinarias. Ese proceso de tecnologización permanente de los medios de producción tiende a aniquilar la presencia de la fuerza de trabajo, en la idea de que la máquina sustituye al hombre en el proceso productivo. Hay una tendencia en la lógica del capital, en donde el continuo perfeccionamiento de los medios de producción por la vía de la aplicación de la ciencia a los procesos productivos, y por eso es que los burgueses, ellos respetan y promueven mucho las ciencias naturales, la química, la física, la matemática, porque tiene que ver con el perfeccionamiento de los medios de producción. Pero en el proceso de producción de mercancías capitalista, como digo, hay una tendencia que señala Marx, en la cual, ¿sí?, ese proceso de aplicación de la ciencia al mejoramiento de los procesos productivos tiene como resultado el desplazamiento de la fuerza de trabajo, generando desempleo crónico. Es decir, en pocas palabras, la máquina sustituye al hombre en ese proceso productivo capitalista. Y entonces eso genera desempleo, con todo lo que significa. Como digo aquí, aunque en forma de tendencia del capitalismo, el perfeccionamiento de los medios de producción tiende a aniquilar la presencia de la fuerza de trabajo, en la idea de que la máquina sustituye al hombre en el proceso productivo. Al contrario, ¿sí?, solo adquieren sentido en la presencia activa del otro. La unidad no es uniformidad, porque supone la diferencia. Ambos se necesitan para ser lo que son, en su determinación. La fuerza de trabajo, como fuerza de trabajo asalariada, solamente es plenamente lo que es decir, fuerza de trabajo asalariada, ¿sí?, en el proceso productivo capitalista, interactuando con los medios de producción. ¿Sí? Entonces, la fuerza de trabajo, para ser plenamente lo que es, necesita de la presencia de los medios de producción. Y los medios de producción solamente revelan lo que realmente son en la presencia de la fuerza de trabajo. Aquí hay una relación necesitante de unitariedad. El uno no es sin la presencia del otro. Por eso digo que la unidad contradictoria de ambos elementos, es decir, medios de producción y fuerza de trabajo en la lógica del capital, se revela, por ejemplo, en que ambos son mercancías. Los medios de producción son mercancías. La fuerza de trabajo son mercancías. ¿Sí? Por eso se revela en que los dos son mercancías. Pero hay contradictoriedad. O sea, hay unidad y contradicción, pero hay contradictoriedad. ¿Sí? Porque aunque la fuerza de trabajo es el único factor creador de valor, la fuerza de trabajo, se ve sometida, alienada a los caprichos de los medios de producción, ¿sí?, los cuales, en la lógica del capital, terminan desplazando a la fuerza de trabajo, generando desempleo crónico. ¿Sí? En esa unidad contradictoria, la fuerza de trabajo, es decir, el trabajador, queda alienado, queda sometido respecto de los medios de producción. No es el hombre el que domina la máquina, sino que es la máquina la que domina al hombre. Y al final, la máquina termina sustituyendo al hombre. Las máquinas dominan al hombre. Interesante que ustedes pudieran ver las películas de Arnold Schwarzenegger de Terminator. Tiene Terminator 1, Terminator 2, etc. Pero es como la visión profética en la cual las máquinas, a través de los procesos de tecnologización, de la informática, etcétera, terminan dominando al hombre.
Es como esa visión profética. Pero esa visión ya Marx en el siglo XIX la había señalado, ya la había advertido, ya había dicho que dentro del capitalismo eso se iba a dar. Y de hecho se da. Si vamos a hablar del capitalismo, de la lógica del capital, tengo que decirles que hay lo que podríamos llamar científicamente composición orgánica de capital y composición técnica de capital. La composición orgánica de capital es que capital es igual a capital constante más capital variable más plusvalía. El capital constante son los medios de producción. Porque en el proceso productivo, el valor de los medios de producción no va a cambiar. Los medios de producción, la máquina, la herramienta, la tecnología, no producen valor, sino que solamente transfieren valor. Por ejemplo, si yo compro una máquina que me vale 100, digamos, tiene un valor de 100, en el proceso productivo, esa máquina va desgastándose, va desvalorizándose paulatinamente, y si nueva valía 100, en el proceso productivo va a llegar un punto en que esa máquina va a valer cero de valor, cuando esté ya arruinada. Pero valía 100, y si valía 100, en ese proceso productivo la máquina va perdiendo valor. ¿Cuánto valía? 100. Eso es lo que valía, nueva. Entonces, ¿cuánto es lo que puede perder en el proceso productivo? Si valía 100, pues eso, 100, no puede perder más valor del que valía, nueva. Y ese valor que la máquina pierde en el proceso productivo, ¿a dónde se va? El valor de la máquina se transfiere, se pasa a la mercancía. Por eso la máquina, los medios de producción, desarrollan en el proceso productivo un proceso de transferencia de valor. Vale 100 y al final del proceso transfiere 100 a la mercancía. No puede transferir 120 porque no vale 120, vale 100, punto. Entonces, por eso capital es igual a capital constante. Y el capital constante son los medios de producción. Y se llama capital constante porque el valor de los medios de producción es constante. Vale 100, no aumenta, sino que ese 100 es transferido al valor del zapato producido, de la camisa producida. Un proceso de transferencia de valor. Entonces, capital es igual a capital constante más capital variable. El capital variable es la fuerza de trabajo. Y se llama capital variable porque el valor de la fuerza de trabajo es variable. No es igual al valor de los medios de producción, que es constante. ¿Sí? El valor de la fuerza de trabajo cambia. Porque la fuerza de trabajo tiene un valor y es el único elemento de la composición orgánica de capital que tiene la capacidad de producir más valor del que vale. Digamos que en el proceso productivo, Juan fue contratado para producir zapatos por el salario mínimo, que son, digamos, 300, y en el proceso productivo de los 30 días del mes, Juan no produjo 300, produjo más de lo que vale. ¿Sí? Por eso es capital variable. La fuerza de trabajo es el único elemento de la composición orgánica de capital que tiene esa facultad de crear o producir más valor del que vale. Juan fue contratado por 300 al mes, pero en ese mes Juan produce más de los 300, más de su valor. Por eso es capital variable, porque cambia. Entonces, la composición orgánica de capital es capital constante más capital variable más plusvalía.
La plusvalía es el valor agregado, ¿sí?, que se expresa en la mercancía, que está ahí en la mercancía, que está en el zapato, que está en el zapato. El zapato producido tiene un valor potencial que está ahí. Y ese valor que está en el zapato producido, en el par de zapatos producido, es un valor potencial, agazapado. Ese valor que es potencial se expresa, se manifiesta en el momento de la venta, en el dinero. Cada vez que vas vos al almacén y preguntas cuánto vale ese par de zapatos, y te dicen, ese par de zapatos vale $24. Esos $24 es la expresión monetaria del valor de la mercancía. Por eso, una de las funciones del dinero es ser expresión monetaria del valor, sí, del valor de la mercancía. Composición orgánica de capital. Capital es igual a capital constante más capital variable más plusvalía. Eso es el capital. Ahora bien, pero esa es la composición orgánica. También hay la composición técnica. Doy un paso atrás. La composición orgánica de capital es igual a capital constante más capital variable más plusvalía. Esta es la composición orgánica de capital en el sentido de que estos son los elementos fundamentales necesarios del capital. Son necesariamente los que tienen que estar ahí para que haya capital. Pero no se determina en qué proporcionalidad deben estar. Es decir, si debe haber más capital constante y menos capital variable o viceversa, ya que la variabilidad en términos cuantitativos de la composición orgánica es lo que da lugar a esta articulación dinámica entre medios de producción y fuerza de trabajo. A eso le llamamos composición técnica de capital. Entonces, la composición técnica de capital es la variabilidad cuantitativa en la cual se presenta en el proceso productivo tanto el capital constante como el capital variable. Por ejemplo, el burgués que produce zapatos dice, bueno, yo mejor voy a comprar una máquina que me haga el trabajo de estos 10 trabajadores, porque la máquina me lo hace más rápido y la máquina no me cobra indemnización, no me pide trabajo extra, no me va a hacer huelga, entonces yo prefiero comprar la máquina y despido 10 fuerzas de trabajo. Con esa decisión burguesa ya cambió la composición técnica de capital, porque ha incrementado la presencia del capital constante y ha afectado negativamente al capital variable, es decir, la fuerza de trabajo. Es decir, mando a la calle a 10 trabajadores y contrato una máquina que me hace el trabajo de ellos. Esas son las variabilidades que pueden darse, variabilidades cuantitativas de la composición orgánica de capital. ¿Ves? Entonces hay composición orgánica y composición técnica de capital. Esto implicaría tanto la composición orgánica de capital como la composición técnica de capital. Pero el punto es que se desarrolla un proceso de trabajo al final del cual hay una mercancía, la cual mercancía hay que venderla. Hay dos momentos en el proceso de producción de capital, hay dos momentos de circulación de capital, es decir, de compra-venta. ¿Sí? Pero también hay un momento de producción de capital. No puede haber capital sin un momento de producción y un momento de circulación de capital. Cuando yo empiezo mi proceso productivo, que voy a poner mi fábrica, dije yo al principio, con la posesión de dinero. Tengo dinero.
habría que ver cómo lo adquirí. Tengo la posición de dinero. Con ese dinero compro. ¿Qué compro? Dos tipos de mercancías: medios de producción y fuerza de trabajo. Pero es un momento de compra. Eso es circulación de capital. Entonces, compro medios de producción, compro fuerza de trabajo, los pongo a interactuar para que desarrollen un proceso productivo. Al final del proceso productivo me van a producir zapatos. Y tengo la bodega taqueada de zapatos. Son mercancías, son producto del trabajo humano destinado a la venta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer con esos zapatos que tengo en la bodega? Pues tengo que venderlos. Vender los zapatos a cambio de dinero. Eso también es circulación de mercancías. Empiezo con un momento de circulación de mercancías, que es compra, y termino el proceso productivo con un momento de venta. Compra al principio y venta al final. Tanto la compra como la venta son circulación de mercancías. El momento de producción de mercancías se da en el momento en el cual interactúa la fuerza de trabajo con los medios de producción y genera un proceso productivo para producirme los zapatos. Ese es el momento de producción de mercancías. Entonces, empiezo con circulación, sigo con producción y termino con circulación. ¿Sí? Empiezo con dinero para comprar medios de producción y fuerza de trabajo. Genero un proceso productivo para producir mercancías. Esas mercancías tengo que venderlas. Es dinero. Entonces empiezo con dinero y termino con dinero. Pero el dinero final tiene que ser mayor que el dinero inicial. Si no, no hay negocio. La producción y la circulación son diferentes. Son diferentes. ¿Sí? Pero entre ellas se da una relación dialéctica de unidad y de lucha de contrarios. ¿Sí? La producción y la circulación son diferentes, pero se produce para el mercado y solo existe mercado si hay producción privada de mercancías. Por tanto, la producción capitalista no puede existir sin el mercado, ni el mercado capitalista puede existir sin la producción de mercancías. Por tanto, ahí hay una relación de unitariedad. La existencia del uno supone la presencia del otro. La razón de ser de la producción se la encuentra en el mercado, porque se produce para el mercado, y solamente puede haber mercado si hay producción privada de mercancías. Hay unidad. La existencia de uno implica la presencia del otro. Ahí hay unidad. Pero la producción no es igual que el mercado. Por tanto, aunque diferentes, la producción y el mercado se necesitan y se suponen mutuamente. Pero, por lo menos en la lógica del capital, vea. Quiero precisar esta idea y es muy importante de que logremos captarla. El capital no es una cosa. El capital no es la riqueza apropiada privadamente por el capitalista. El capital no es el dinero. El capital es una forma de cómo se produce la riqueza. Por tanto, el capital es un modo de producción. Capital no es el dinero que vos andas en la bolsa. Eso no es capital, eso es solo dinero. El capital es solamente uno de los elementos integrantes del proceso de producción de capital. El capital no es una cosa, no es el dinero, ni siquiera es la riqueza, sino que el capital es la manera como se produce esa riqueza a través de la contratación asalariada de la fuerza de trabajo. Eso es el capital. El capital no es una cosa, el capital es una relación social de producción.
Espero haberme dado a entender. No le podés llamar capital al dinero que andas en la bolsa. O sea, si una persona tiene mucho dinero, no puedes decirle que esa persona tiene mucho capital. No, no tiene capital, solo tiene dinero, pero no tiene capital. Capital es el modo como se produce la riqueza a través de la contratación asalariada de la fuerza de trabajo para que se haga presente en el proceso productivo. Eso es el capital. El dinero es solo uno de los elementos que intervienen en el proceso productivo capitalista. ¿Sí? No es lo mismo dinero que capital. Cuidado, pregunta de parcial, del segundo examen parcial. ¿Es lo mismo dinero que capital? No. El dinero es solamente uno de los elementos integrantes del proceso productivo capitalista. El capital es todo el proceso productivo capitalista. ¿Sí? El mercado da sentido a la producción porque se produce para el mercado. El mercado da sentido a la producción. El mercado le da su telos, su propósito a la producción. Pero la producción, ¿sí? Pero la producción puede incidir al mismo tiempo en el mercado, ampliándolo, disminuyéndolo, restringiéndolo, ¿sí? Por tanto, también la producción le da sentido al mercado. Con ello debe quedar claro que en la construcción dialéctica de la realidad queda superada la linealidad mecánica de la relación causa-efecto, ya que el efecto puede incidir modificando o cambiando la causa, de tal forma que en la consideración dialéctica de la realidad social, el fenómeno no es sólo una manifestación pasiva de una esencia previamente constituida. Esto rompe la lógica positivista empirista en el análisis de la realidad. Es decir, el análisis positivista empirista, no marxista, ve las cosas desde el enfoque de causa-efecto. Para que haya este efecto tiene que haber esta causa, pero el efecto no puede modificar la causa, el efecto no puede influir la causa. La causa es la que determina el efecto. En el enfoque dialéctico no es así. ¿Por qué? Porque la causa, aquello causado, puede terminar afectando. Bueno, el efecto puede terminar afectando la causa. ¿Sí? La producción puede afectar el mercado, pero el mercado puede también determinar la producción. Por ejemplo, el productor de hortalizas entonces produce bastante pepino, mucho pepino, tiene 10 hectáreas de pepino, y entonces él va al mercado, pero con la excesiva producción de pepino, de este productor de pepino en el campo, termina afectando el valor del pepino en el mercado, porque lleva mucha oferta. ¿Sí? Y entonces la producción afecta a la oferta. Es decir, este pobre productor de pepinos termina bajándole el precio a los pepinos porque llena el mercado. ¿Sí? Y entonces resulta que este buen productor de hortalizas dice, ahora yo produje demasiado pepino, entonces lo que voy a hacer es mejor ya no voy a producir. Y entonces, ¡pum!, ya no produce pepino. Pero como ya no produjo pepinos, ya no hay pepinos en el mercado. Y como ya no hay pepinos en el mercado, el precio del pepino en el mercado sube. Y entonces ahí vemos que el mercado afecta a la producción,
Porque entonces el pobre productor de pepinos dice, bueno, dice, ¿cómo subió el precio del pepino? Entonces me voy a dedicar otra vez a producir pepinos. Y es un círculo vicioso. La producción afecta al mercado, pero el mercado afecta la producción. Y entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto en esa relación? A veces la causa hace de efecto y el efecto hace de causa. Es como, esa es una relación dialéctica, no es una relación lineal de causa y efecto causa. Sino que a veces la causa es el efecto y el efecto es la causa. Es como una vez alguien muy cercano me dijo, interesante de considerar porque ahí hay dialéctica, me dijo, es que mire, me dijo, usted me ve bonita, me dijo, porque me quiere. Entonces me quedé pensando, ¿verdad? En las palabras de ella. Usted me ve bonita, me dice. Hablo de mi esposa, la madre de mis hijos. Usted me ve bonita, me dice, porque me quiere. Y me quedé pensando y digo yo, pero puede ser al revés, ¿verdad? O sea que yo la quiero porque es bonita. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Esa es una relación típicamente dialéctica. Estimados compañeros, estudiantes, aquí hay todavía mucho que hablar. Por cuestiones de tiempo voy a dejarlo hasta acá. Ya les dije que el pensamiento de Marx es realmente amplio, amplísimo, profundo, ¿sí? Y vamos a intentar hacer una aproximación bastante apretada a su pensamiento. Justamente por eso les dije que nos vamos a llevar unas 4 sesiones de clase para considerar aquellos elementos fundamentales de su pensamiento. Dejemos la clase hasta el día de hoy y nos veríamos, si Dios lo permite, ¿sí? Porque yo soy un marxista un poco extraño porque normalmente los marxistas son ateos, ¿verdad? Pero no, yo no, ¿verdad? Yo soy un marxista cristiano, católico, creyente. Entonces, eso es lo que no me entienden mis amigos marxistas ateos, ¿verdad? Pero poco a poco se lo voy explicando. Hasta la próxima.